En el año 1274 antes de nuestra era, bajo el sol implacable de Siria, una nube de polvo cubría el horizonte, mientras cientos de carros de guerra avanzaban con estruendo. En medio del caos, un joven faraón sostenía las riendas de su carro rodeado por el enemigo. Sus tropas estaban dispersas. La emboscada había sido perfecta y todo indicaba que aquel día terminaría en desastre. Sin embargo, siglos más tarde, los templos de Egipto contarían una versión diferente. La historia de un rey que, abandonado por sus hombres, derrotó a un imperio entero gracias al favor de los dioses. Ese rey fue Ramsés II, pero antes de convertirse en una figura monumental grabada en piedra, fue un príncipe nacido a orillas del Nilo, hijo del faraón Seti I y de la reina Tuya, en el corazón de la dinastía 19. Egipto atravesaba entonces una etapa de gran poder, extendiendo su influencia desde Nubia hasta el Levante. Ramsés creció en un entorno donde el faraón no era solo un gobernante político, sino el garante del orden universal, el intermediario entre lo divino y lo humano. Desde muy joven fue preparado para asumir ese papel. Aprendió a descifrar jeroglíficos sagrados, a comprender la maquinaria administrativa que sostenía el imperio y a dominar el arte militar. Acompañó a su padre en campañas, presenció asedios y comprendió que el prestigio egipcio debía defenderse con fuerza. Antes de cumplir 10 años, ya había recibido títulos militares honoríficos. No eran meros símbolos, sino parte de una imagen pública que comenzaba a construirse cuidadosamente. Seti I sabía que la estabilidad del reino dependía de una sucesión firme. Por eso nombró a Ramsés corregente mientras aún vivía. Así, el joven príncipe participó en ceremonias religiosas, decisiones de Estado y expediciones militares menores. No aguardaba el trono en silencio, se estaba entrenando para ocuparlo. Cuando Seti murió alrededor del 1279 a.C., la transición fue inmediata. Ramsés fue coronado en una ceremonia solemne que lo transformó simbólicamente en un dios viviente. Recibió la doble corona del Alto y Bajo Egipto y adoptó el nombre de trono User-Maatre Setepenra, proclamándose elegido de Ra. Desde el inicio dejó claro que su reinado estaría marcado por la grandeza visible. Fundó una nueva capital en el delta oriental, Pi-Ramsés, estratégicamente situada para proyectar poder hacia Siria. No era simplemente una ciudad, sino una declaración de ambición. Mandó levantar palacios, templos y complejos militares capaces de albergar a miles de soldados. Ramsés entendía que el poder debía mostrarse. Ordenó esculpir estatuas colosales que lo representaban joven y vigoroso. Expandió templos como Karnak y llenó sus muros con relieves donde aparecía venciendo enemigos bajo la protección divina. Su gran esposa real, Nefertari, fue representada con una presencia destacada, reforzando la imagen de estabilidad dinástica. Mientras consolidaba su autoridad interna, el norte representaba el mayor desafío. El imperio hitita, liderado por Muwatalli II, dominaba Anatolia y disputaba el control de Siria. Aquellas ciudades eran claves para el comercio y la influencia internacional. Ramsés sabía que su prestigio dependería de enfrentar ese rival. En el 5.º año de su reinado, decidió actuar. Reunió un ejército de unos 20.000 hombres, dividido en 4 divisiones dedicadas a Amón, Ra, Ta y Set. Bajo estandartes sagrados, convencidos de contar con el favor divino, marcharon desde Pi-Ramsés, cruzando el Sinaí y avanzando hacia Kadesh, situada junto al río Orontes. Ramsés lideraba con confianza, buscando una victoria decisiva que consolidara su imagen como faraón invencible. Pero la guerra, rara vez, recompensa la seguridad excesiva. Lo que parecía una campaña triunfal
pronto se convertiría en la prueba que transformaría al joven rey en leyenda. Exploradores egipcios interceptaron a 2 hombres que afirmaban haber desertado del ejército hitita. Bajo interrogatorio, aseguraron que Muwatalli se encontraba lejos, demasiado lejos como para intervenir en Kadesh. Aquella información reforzó la confianza del faraón. Sin esperar la llegada completa de sus 4 divisiones, Ramsés avanzó con la división de Amón y estableció su campamento cerca de la ciudad. Pero todo era una trampa cuidadosamente diseñada. El ejército hitita permanecía oculto tras Kadesh, preparado para lanzar un ataque sorpresa con miles de carros de guerra. La emboscada fue inmediata y devastadora. Mientras la división de Ra marchaba aún separada, los carros hititas irrumpieron con violencia, atravesando las filas egipcias y sembrando el caos. El estruendo de las ruedas, el choque del metal y el relincho de los caballos transformaron el campo en una escena de desorden absoluto. El campamento egipcio fue penetrado y el enemigo alcanzó el corazón mismo de la posición del faraón. Durante unos instantes, todo indicaba que la campaña terminaría en catástrofe. Las inscripciones oficiales narran que Ramsés quedó prácticamente aislado, rodeado por fuerzas superiores y abandonado por sus hombres. Según el relato grabado en los templos, invocó al dios Amón en medio del combate, y el dios respondió otorgándole fuerza y valor sobrehumanos. Ramsés habría cargado entonces con su carro directamente contra el enemigo, disparando flechas con precisión y dispersando a los hititas como si fueran polvo bajo la tormenta. La escena fue esculpida una y otra vez en los muros de Karnak, Luxor y Abu Simbel, mostrando al faraón como un héroe solitario enfrentando a un ejército entero. Sin embargo, la realidad histórica parece haber sido más compleja. Refuerzos egipcios, probablemente la división de Ptah, junto a contingentes auxiliares conocidos como los Nearín, llegaron al campo de batalla y lograron contener la ofensiva hitita. Tras horas de combate intenso, ninguno de los 2 bandos obtuvo una victoria clara. Kadesh no cayó bajo control egipcio, pero el ejército de Ramsés tampoco fue destruido. El enfrentamiento terminó en un equilibrio inestable. Lo verdaderamente decisivo ocurrió después. Ramsés regresó a Egipto proclamando una victoria absoluta. Mandó registrar el llamado Poema de Pentaur, donde la batalla se convertía en una epopeya divina en la que el faraón, abandonado por sus tropas, salvaba a su ejército gracias al favor de Amón. Fue uno de los ejemplos más sofisticados de propaganda política del mundo antiguo. Ramsés entendió que la memoria podía moldearse con piedra y palabras. Aunque no obtuvo un dominio definitivo sobre Siria, sí consolidó su imagen como guerrero elegido por los dioses. Con el paso de los años, Egipto y el imperio hitita firmaron uno de los tratados de paz más antiguos conocidos. El acuerdo establecía reconocimiento mutuo, cooperación y asistencia frente a amenazas externas. Ramsés incluso reforzó la alianza mediante un matrimonio diplomático con una princesa hitita. No destruyó a su rival, pero aseguró estabilidad y prestigio internacional. Con la frontera norte relativamente estabilizada, el faraón dirigió su ambición hacia otro terreno donde la victoria podía ser eterna: la construcción monumental. Si la guerra no garantizaba gloria perpetua, la piedra sí podía desafiar al tiempo. Ramsés inició un programa arquitectónico sin precedentes. Amplió el complejo de Karnak levantando columnas colosales y decoró templos con relieves donde su figura dominaba cada escena. Cada muro repetía la imagen del faraón triunfante. En Nubia, ordenó excavar en la roca el templo de Abu Simbel, donde 4 estatuas gigantescas con su rostro idealizado custodiaban la entrada mirando al horizonte. Era un mensaje claro para aliados y enemigos.
El poder de Egipto era eterno, y su faraón también aspiraba a serlo. Con el paso de los años, el reinado de Ramsés dejó de ser solo un periodo político para convertirse en una era marcada por su nombre. Gobernó más de 6 décadas, una longevidad excepcional que permitió que varias generaciones crecieran sin conocer otro faraón. El joven guerrero de Kadesh se transformó en un soberano veterano, cuya mayor preocupación ya no era únicamente la expansión militar, sino la permanencia de su legado. Mientras otros reyes eran recordados por campañas concretas, Ramsés buscó algo diferente: ser omnipresente. Su nombre fue inscrito en templos, estatuas y monumentos por todo el territorio egipcio, desde el delta hasta Nubia. En ocasiones, incluso reutilizó construcciones anteriores, sustituyendo cartuchos antiguos por los suyos propios, asegurando que su figura dominara la memoria visual del imperio. La arquitectura se convirtió en una herramienta de eternidad. Abu Simbel no fue solo un templo fronterizo, sino un manifiesto esculpido en roca. 2 veces al año, la luz del sol penetra hasta el santuario interior e ilumina las estatuas divinas junto a la del propio Ramsés, dejando en sombra a la figura asociada al inframundo. Aquella alineación astronómica no era casualidad, sino una afirmación simbólica de su conexión con el orden cósmico. Karnak, Luxor, el Ramesseum. Cada complejo reforzaba la narrativa de un faraón invencible y favorecido por los dioses. Su gran esposa real, Nefertari, recibió honores excepcionales, y su tumba en el Valle de las Reinas fue decorada con un refinamiento extraordinario. Ramsés también tuvo numerosos hijos, asegurando la continuidad dinástica, aunque muchos de ellos murieron antes que él debido a la prolongada duración de su reinado. Con el tiempo, el faraón envejeció. Estudios modernos de su momia revelan que sufrió problemas dentales y artritis, señales de un cuerpo que había resistido décadas de poder. Sin embargo, en las estatuas seguía apareciendo joven, fuerte y eterno. Esa dualidad entre realidad y representación fue parte esencial de su estrategia. Ramsés no solo gobernó Egipto, diseñó cuidadosamente la forma en que sería recordado. Cuando murió alrededor del 1213 a.C., tras más de 60 años en el trono, dejó un imperio aún estable, pero también una imagen monumental que eclipsaría a muchos de sus predecesores. Su cuerpo fue enterrado en el Valle de los Reyes, aunque siglos después sería trasladado para protegerlo de saqueadores. Su nombre perduró tanto que generaciones posteriores identificaron la grandeza egipcia con su figura. Incluso en la tradición bíblica, algunos lo asociaron con el faraón del Éxodo, aunque la evidencia histórica sigue siendo debatida. Lo cierto es que Ramsés II comprendió algo fundamental. El poder no se mide solo en victorias militares, sino en la capacidad de moldear la memoria. Puede que en Kadesh no obtuviera una victoria absoluta, pero en la piedra y en la historia logró algo más duradero. Transformó su reinado en mito. Y cuando hoy contemplamos sus colosos mirando al horizonte del desierto, no vemos únicamente a un rey antiguo. Vemos el resultado de una estrategia diseñada para desafiar al tiempo y convertir a un hombre en leyenda.